Hola chicos, ¿cómo han estado? Hoy día vamos a trabajar la información explícita e implícita en un texto, ¿ya? Vamos a ir entonces viendo de qué se trata. ¿Nos acordaremos de esto o no? La información explícita tal como lo aparece acá, ¿cierto? Son ideas que el autor comunica de una forma directa y clara en un texto. Siempre está ahí. Es la información literal. Cuando a mí me hacen una pregunta, por ejemplo, ¿de qué color era la capa de Caperucita Roja? Yo digo roja, ¿cierto? Tal cual como aparece ahí. Aquella que podemos reconocer a simple vista en el texto. Cuando leemos algo, esta información se guarda en la memoria inmediata, por lo que es fácil de identificar. Generalmente son datos, muchos datos de personajes, de lugares, ¿ya? En este caso, debes encontrar en el mismo texto y directamente. Siempre está ahí, en forma literal, explicada en el texto, ¿ya? Y para poder reconocerla, vamos a utilizar algunas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Ejemplo. Vamos a ir viendo un ejemplo, ¿cierto? Fácil que podemos poder entender. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. ¿Qué hacía la niña? Y ahí lo dice, ¿cierto? La niña lloraba. El primer párrafo lo dice, la niña lloraba en este lugar. Después, ¿por qué lloraba? Porque se le rompió su muñeca. Ahí está, ¿cierto? La pregunta, ¿cierto? Que se hace, buscamos nosotros en el texto y literalmente está ahí la respuesta. En cambio, la información implícita pues cuesta un poco más porque son ideas que el autor no comunica directamente o se leen entre líneas, así como que tenemos que imaginarlo, sino que se sugiere. El texto no tendrá la información directamente, pero te dará pistas. Siempre hay unas pistas ahí y tiene que ver mucho con lo que nosotros recordamos, ¿cierto? Hay pistas entonces para encontrarla, provocando que el lector utilice su experiencia, todos los conocimientos previos y las claves de contexto que le proporciona el mismo texto, para interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar que no está explícito en su escrito. ¿Ya? Entonces, siempre el autor nos quiere comunicar algo, pero que no quiere decirlo en forma literal. Tenemos que nosotros ahí echar, ¿cierto?, a andar nuestra imaginación, nuestro cerebro tiene que trabajar y debemos pensar una respuesta. Acá vamos a ver ejemplos de información implícita. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. Y miren, acá la pregunta cambia y acá tenemos que nosotros, ¿cierto?, inferir. ¿Cuál es el estado de ánimo de la niña? En ninguna parte lo dice, pero si me preguntan a mí, ¿cómo estaba la niña? ¿Triste o alegre? Si está llorando, deduzco inmediatamente que la niña está triste. Por lo tanto, ahí hay una respuesta, ¿cierto?, a la pregunta que nos acaban de hacer. Pero tenemos que pensarlo, tenemos que juntar las pistas para llegar a una respuesta más fácil. ¿Cómo lo supiste? Porque estaba llorando, ahí lo dice, ¿cierto? ¿Por qué no quiere otra muñeca? Porque su muñeca era muy especial. ¿Cómo lo supiste? Porque se la había regalado su abuela, ¿ya? Y ahí lo dice, yo lo supe porque acá dice que se la regaló su abuelita. Por eso que esa muñeca era especial, y por eso no quería otra muñeca. Pero ahí directamente el autor no lo dice, sino que solamente dice, da algunas pistas para que nosotros saquemos alguna conclusión. Y miren, acá vamos a tener dos ejemplos y vamos a trabajar con estos ejemplos en nuestra clase. Dice, Josefa y su perrita. Y ahí tenemos a Josefa y la perrita. Josefa tiene una perrita que se llama Blue. La perrita fue su regalo de cumpleaños cuando cumplió 5 años. Blue era muy pequeña y venía dentro de una caja. Josefa es la encargada de darle la comida y sacarla a pasear. Blue es una excelente guardiana. Ladra cada vez que alguien pasa fuera de la casa.
En la noche, Josefa se despide de su perrita con un abrazo antes de ir a acostarse. Blue es una perrita feliz. Y ahí vemos a Josefa, ¿cierto? Feliz, con mucho amor y un gran corazón. Y tenemos también a la perrita Blue, ¿cierto? Que está muy feliz de tener a su ama que se llama Josefa. Vamos a ver qué preguntas nos hacen de este texto. ¿Ya? ¿Cuánta información hay en el párrafo? Y acá tenemos que responder lo siguiente. ¿De quién habla el párrafo? ¿Qué recibió de regalo? ¿Cuándo recibió el regalo? ¿Cómo es Blue? Nombrar características. ¿Y por qué ladra Blue? Eso entonces lo vamos a hacer cada uno en nuestra casa para poder, ¿cierto?, trabajar para la clase siguiente y vamos a ver si realmente pudimos dar con la respuesta o no. Y acá tenemos otro ejemplo y final, que es el siguiente. Dice, hacía mucho calor. Alicia no paraba de estudiar a pesar del cansancio del día. Tendría la prueba al día siguiente y para ella era muy importante pasar a la enseñanza media. Los números no eran para Alicia un tema muy complejo, pero la prueba consideraba lo visto durante todo el año. Y acá esto se trata, ¿cierto?, de un texto donde nos van a hacer preguntas implícitas, o sea, donde yo tengo que pensar para dar la respuesta. Vamos a, entonces, las preguntas que nos van a plantear son las siguientes. ¿Qué hora del día era aproximadamente? Si se fijan, no decía la hora, pero yo lo deduzco según el texto. ¿Cómo lo sabes? ¿En qué curso estaba Alicia? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué edad aproximada tenía Alicia? ¿De qué materia era la prueba que tendría Alicia el día siguiente? ¿Era mucha la materia que tenía que estudiar Alicia? ¿Le costaba mucho a Alicia estudiar esta materia? ¿En qué estación del año estaba Alicia? ¿Ya? Si se fijan, son preguntas que la respuesta no está literalmente en el texto, ¿cierto? Que acabamos de leer un pequeño trozo. Pero, ¿cierto?, nosotros vamos a tener que pensar, deducir. Ahí vamos a tener que echar a andar nuestra materia gris para dar la respuesta. Ya, chicos, este mismo texto y estas mismas preguntas van a estar en Word, en Classroom, para que usted pueda trabajarlas y desarrollarlas. Y luego me las envía y vamos a trabajar, ¿cierto?, al otro día con en la misma asignatura y ver dónde estuvimos nuestro error. ¿Ya? Un abrazo, chicos, y nos vemos, si Dios quiere, en cualquier momento. Chao, chao.